Saludos y bendiciones a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. Y estamos una vez más aquí de regreso para continuar con el caso del señor Andrés Manuel López Obrador y su palacio de gobierno. Y el tema que vamos a estar desarrollando hoy lleva por título El crimen organizado de la Odisea y Andrés Manuel López Obrador y su palacio de gobierno. La Odisea es una ciudad antigua en el Asia Menor, lo que hoy se conoce como la actual Turquía. Entonces, en el país de los turcos es donde se encuentran la raíz o el trasfondo histórico de las iglesias del Asia Menor, donde permanecieron fieles solamente dos, porque la iglesia de Éfeso perdió su primer amor y la iglesia de Esmirna, a pesar de su pobreza y persecución, permaneció fiel, y la iglesia de Filadelfia. Pero el resto de las iglesias en sí apostataron de la fe. Entonces, la razón de la apostasía era la persecución, la escasez, el crimen organizado del Imperio Romano y la religión del crimen organizado, y eso causó una gran persecución y un gran desaliento en muchos creyentes inmaduros en la fe, y terminaron aceptando la religión del crimen organizado y el satanismo en sus respectivas ciudades. En el caso de la Odisea, terminaron apostatando, aceptando el crimen organizado del Asia Menor, haciendo un pacto de alianza con el Dios de la prosperidad. Por lo regular en el Asia Menor, el Dios de la prosperidad es muy famoso y es variable porque estaba representado en diferentes ídolos, pero en sí la práctica satánica era la misma, porque era la prostitución sagrada, eran dioses de la fertilidad, de la bendición, de la prosperidad. Era una adoración a ídolos y a demonios. Entonces era satanismo en el Asia Menor. También también se adoraba al dios de la sanidad, que era un dios venerado a causa de las aguas termales, que tenían propiedades curativas y se le atribuía divinidad, y colocaron unas estatuas. Algunos historiadores dicen que era una estatua en forma de serpiente, el cual ahora es el símbolo mundial de la medicina, una serpiente enredada en una vara. Entonces es una representación también del dios Esculapio, el dios de la sanidad, y asimismo de la fertilidad. Y también había una escuela de hechiceros, de curanderos de Esculapio, que eran adivinos, hechiceros y encantadores, y que se le atribuía poderes milagrosos porque esos hechiceros eran muy populares, como los de Brasil, que los de Brasil se rumora que han sido hechiceros muy pudientes, muy poderosos, y que obran con poderes mágicos de la misma forma como cuando Moisés estuvo en Egipto. Dice que los satanistas de Faraón imitaron también algunas de las plagas de Dios. Entonces, ¿el diablo y los hechiceros tienen poderes milagrosos? Claro que sí, imitan a Dios, pero siempre serán inferiores a Jesucristo. Entonces, nuestro tema de hoy está bastante interesante y trataré de resumirlo, ya que la misma práctica del satanismo y del crimen organizado de la iglesia de la Odisea y de la misma ciudad, curiosamente es la misma práctica que ha llevado a cabo la iglesia cristiana católica apóstata del Palacio de Gobierno de México juntamente con Andrés Manuel López Obrador. Se entregaron en la Ciudad de México al Dios de la prosperidad, al Dios de la sanidad, que también es Esculapio, y a la prostitución sagrada y a todo tipo de hechicería y de satanismo, porque
En los medios de comunicación leen las cartas, el horóscopo, tienen centros de prostitución, crimen organizado, templos para prostitución sagrada. Entonces, la misma práctica de la Odisea es la misma clase de satanismo y prostitución y de crimen organizado que se encuentra en el Palacio de Gobierno de México y asimismo en la Ciudad de México de los Estados Unidos mexicanos. Es una iglesia apóstata. Y pues ya que el clima en esta hora es hermoso, es agradable, el viento es refrescante, fue un día caluroso, pero es un hermoso anochecer. Qué clima tan agradable en esta área de Tamácoro, Guerrero, México. De veras que aquí el clima de repente varía, de repente es muy caliente, de repente en la mañana tienes frío. Bueno, es un clima hermoso cuando te acostumbras. Y lo bueno que cuando hace calor, tomas un baño de agua fría y se refrescan hasta tus huesos y es algo bien sabroso. Tomar una ducha, un baño de agua fresca en tiempo de calor es refrescante. Entonces, es como si te fueras a bañar a las playas de Acapulco, Guerrero, y a las playas de Cancún y de Ixtapas y Huatán. Es algo bien hermoso. El clima cálido se presta para muchas cosas, pero eso sí, durante el trabajo hay que tomar mucha agua a causa de la deshidratación. Es igual que el clima de Texas y de Florida. Bueno, es algo bien interesante lo que vamos a estar hablando acerca de la iglesia de la Odisea y el crimen organizado de la Odisea. Por lo regular se toca el tema de la iglesia cristiana que cae en apostasía, en arrogancia, en altivez, y que se entregan al materialismo, a la prosperidad. Pero después de nosotros realizar una investigación como buenos historiadores, otros que se dedican a la historia, en un punto de vista histórico-cultural, entonces la historia de cada pueblo, de cada ciudad, de cada nación, de la iglesia en esa región, tiene un trasfondo histórico-cultural de las religiones que había en ese lugar. Por ejemplo, el satanismo era una de las religiones muy populares en el Asia Menor, el crimen organizado, la adoración a diferentes ídolos, a diferentes deidades, y tenían sociedades separadas para las personas que quisieran ser parte de una sociedad para tener riqueza, para tener trabajo, para tener casa, para tener beneficios. Entonces, eran ciudades entregadas al satanismo y al crimen organizado. Entonces, difícilmente se manejaba la gente en ese lugar sin crimen organizado, por obligación. Tenías que pertenecer a una sociedad, tenías que permanecer a un grupo que te brindaba una fuente de religión y al mismo tiempo también una fuente financiera de ingresos. Entonces, los empleos en el Asia Menor involucraban la adoración a ciertas deidades. Entonces, era bien difícil obtener un empleo en el Asia Menor y los cristianos padecían pobreza, escasez a causa de eso, y los que se cansaban de perseverar en Jesús y de sufrir por la causa de Cristo, al no soportar el dolor, la tristeza y la escasez, terminaban entregándose a una religión que no era la de Cristo, aceptando adorar a otro Dios que no era Cristo, y asimismo aceptaban el satanismo y la sociedad y el crimen organizado. Aparentemente tenían todo, pero no tenían a Jesús. Y esa es la razón de que Jesús le dice a la Odisea, más adelante lo explica, dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y Dios les dice, es verdad, materialmente no te falta nada, pero eres ciego, pobre, miserable y desnudo. Entonces, es la misma situación de las iglesias hoy en día.
en Estados Unidos de Norteamérica, en México y en Latinoamérica y en otras partes del mundo, como la Ciudad de México. Por ejemplo, en Estados Unidos y en la Ciudad de México es muy popular la religión de la prosperidad del crimen organizado del Vaticano, ecumenismo, G12 y encuentrismo. Aceptan al Dios de la prosperidad, el Dios que te sana, el Dios que te cura, el Dios que te prospera, y rechazan al verdadero mensaje de Jesucristo. Aparentemente son ricos, son prósperos, tienen todo, pero le han entregado su corazón al diablo del crimen organizado del Vaticano a cambio de riqueza, fama, popularidad y de prosperidad. Entonces, lo mismo que ha hecho la iglesia bautista, presbiteriana, luterana, metodista, me refiero de que las denominaciones más pudientes, más poderosas de Estados Unidos, de México y de Latinoamérica, por la influencia, por lo regular, el crimen organizado del Vaticano se va como buitre detrás de ellos, y cuando logra seducir a los líderes de estos grandes movimientos, entonces hacen un pacto de alianza con el crimen organizado del Vaticano, con el Dios de la prosperidad, el Dios de la sanidad, el Dios que te da todo, a cambio de que dejes el mensaje de Jesús. Entonces, en la Ciudad de México es muy popular Marcos Barriento, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero y todos esos ecuménicos de Enlace TVN. Hasta el mismo Antonio Bolaños fue a Televisa, un canal de televisión altamente satanista, que decía él que le hicieron un mensaje con efectos especiales, el video, y que muy bonito, y que bla bla bla, y que fue que vino. Entonces Antonio Bolaños tiene tiempo involucrado con el crimen organizado del Vaticano, de la Casa Blanca, primeramente, y asimismo también con la Ciudad de México. Entonces, Antonio Bolaños tiene años predicando, como dice él, sana doctrina, pero no es más que un hombre que ha aceptado y le ha entregado su corazón al diablo del crimen organizado de la prosperidad del Vaticano, a cambio de fama, de riqueza, de prosperidad y de popularidad. Como es un hombre intelectual que conoce el Apocalipsis, esto y lo otro, que fue y que vino, bueno, con el paso del tiempo, pues se ha vuelto uno más del crimen organizado del Vaticano, del Dios de la prosperidad. Y así le ha pasado a muchos a través de la historia. Se cansan de la persecución, del rechazo, del desprecio, y no quieren sufrir, no quieren trabajar, quieren andar con trajes lujosos, quieren andar con buenas camionetas, quieren andar con una buena cuenta en el banco, quieren andar bien cómodos, bien chévere, quieren tener de todo, pero no quieren tener a Jesús en su corazón. Y ahí se cumple la escritura. ¿De qué sirve que te ganes todo el mundo? Predicando el evangelio te puedes ganar mucha gente, y asimismo puedes ganar muchas riquezas en este mundo. Pero si vas a perder tu alma, ¿de qué te sirve la fama, los aplausos, la popularidad? Es mejor que te siga una sola alma al reino de los cielos, a que seas famoso y popular y aplaudido por el mundo entero y que vayas de cabeza al infierno. Yo prefiero irme con Cristo. A mí no me interesan aplausos, no me interesa que me elogien, que me ensalcen y que me suban como una superestrella. Me gusta jugar, hacer algunas cosas yo solo y por ahí hago algunos chistes, pero no tengo interés en esas tonterías. Yo prefiero a Jesucristo. Yo prefiero que Jesús sea famoso, que Jesús sea conocido, que Jesús sea exaltado, que Jesús sea glorificado, porque Jesús es la razón del evangelio. Jesús es la razón del mensaje y Jesús es la razón de nuestro existir. Entonces la fama le debe de corresponder al nombre de Jesús y no al hombre. Hoy en día le ponen las letras grandes, Bolaños Ministries, pero no es Bolaños, siervo del ministerio de Jesucristo. Entonces, hoy en día las letras grandes son las que le dan el peso al ministries. Pero ya no es Jesús. Está bien, sigan así. Ustedes con su fama, con su popularidad, adelante.
Digan así, que al cabo allá arriba vamos a ver quién es el grande. Entonces vamos a comenzar con esto. En el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, hasta el verso 22, dice de la siguiente manera, honrando a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Escribe al mensajero de la iglesia en Laodicea. El amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así que por cuanto eres tibio y no caliente, ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungir tus ojos, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como yo hablo con Dios en secreto, de esta manera, Señor Jesús, estamos en tus lindas, preciosas y maravillosas manos para la gloria de tu nombre. Entonces, de esta manera, estamos en las manos de Jesucristo. La iglesia de Laodicea. Una iglesia en el Asia Menor, lo que hoy se conoce como la actual Turquía. Después de que aquellos tremendos apóstoles de Jesucristo, tremendos misioneros del primer siglo, decidieron obedecer el mandato de Jesús, conocido comúnmente como la Gran Comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquellos tremendos misioneros del primer siglo, verdaderos misioneros, que a través de luchas, pruebas, tribulaciones, peligros, persecución, cárceles y martirio, y con su propia sangre testificando del evangelio de Jesús, por todo Judea, Samaria, por todo Asia Menor y por todo lo último de la tierra. Y hasta el día de hoy testifican, el Espíritu Santo da testimonio acerca de ellos por medio de la Escritura. Estos hombres pusieron pasión, cariño y entrega y dieron todo por el ministerio de Jesucristo. Y como es normal hoy también en esta época, algunos se cansaron de la fe de Jesús, se volvieron herejes y apóstatas. Resulta que con el paso del tiempo, a través de los días, de los meses y los años, los pocos años de la iglesia del primer siglo, poco antes del año 100, ya que el apóstol Juan escribe Apocalipsis, entre el 90 y el 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano.
el comandante, el jefe del crimen organizado del Imperio Romano y asimismo el jefe supremo de la religión del crimen organizado del Imperio Romano. El gran perseguidor, psicópata, sanguinario y asesino y enemigo acérrimo de la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de la Odisea se mira la consecuencia de los seres humanos que se cansaron del nombre de Jesús. Se cansaron del verdadero precio y peso del mensaje del Evangelio. Se cansaron de sufrir persecución, rechazo, desprecio y se cansaron de padecer escasez por causa del nombre de Jesús. Al ver que todos los impíos y pecadores, satanistas y los del crimen organizado y los diferentes religiosos en el Asia Menor eran ricos, eran prósperos, eran pudientes, tenían influencia, eran dueños de empresas, compañías, negocios y tenían de todo tipo de artículos que ellos fabricaban según la cultura y el arte de aquella época. Si usted investiga, a pesar de que era una cultura muy satanista y muy criminal en el crimen organizado, se va a dar cuenta que también tiene una historia hermosa y tiene una cultura hermosa, y el Asia Menor se destacó mucho en sus obras artísticas. Por ejemplo, en la fabricación de telas hermosas, la fabricación del pergamino, un nuevo papel de escritura de piel de animales, artesanías, piezas de diferente clase, edificios, una arquitectura inigualable que hasta el día de hoy es asunto de admiración, todo eso. Pero también era una cultura muy idólatra y muy satanista. Entonces, tiene su pro y tiene su contra, como quien decir, del punto de vista evangélico. Entonces, en esta ciudad se encontraba una riqueza muy significativa. Pero la riqueza, curiosamente, la tenía el crimen organizado. Los cristianos deseaban tener algo de esa riqueza. Y ahí es donde se necesita la fe, el amor sincero a Cristo y la perseverancia. Y cuando uno tiene fe y amor a Cristo, aunque sea humildemente, mire, no por presumir, pero traigo zapatos nuevos el día de hoy. Ando estrenando zapatos otra vez por la gracia y la misericordia de Dios. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Humildemente, pero estamos estrenando un nuevo par de zapatos. Y no tenemos que ser crimen organizado. Simplemente ser siervos fieles de Jesucristo. Ah, qué lindo es Dios, pues. Lindo es Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso 14. Escribe al mensajero de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación dice esto. La palabra griega es, en un término que la gente puede entender hoy, el autor de la creación de Dios dice esto. Entonces, el que está hablando en el verso 14
no es Miguel Arroyo, no es el apóstol Juan, ni siquiera el ángel, porque el Espíritu Santo comisiona a su ángel y al apóstol Juan a llevar a cabo esta revelación que viene directamente del corazón de Jesucristo. Y el que está diciendo estas palabras es Jesús, el testigo fiel, el verdadero y el autor de la creación de Dios, dice esto. Entonces el que comienza la introducción al mensaje o a la carta a la Odisea que escribe el apóstol Juan por la revelación y la inspiración del Espíritu Santo, es Jesucristo mismo quien plasma las palabras de su corazón en el versículo 14. Entonces, el pastor y la iglesia de la Odisea pudieron entender desde un principio que era Jesús mismo quien se estaba dirigiendo al corazón de su iglesia en la Odisea. Palabras muy significativas de Jesús para su iglesia. En el verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así que por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Aquí comienza algo llamativo con relación a la iglesia de la Odisea. Jesús aparece en el escenario del libro profético de Apocalipsis, en el momento preciso que se ocupaba a recibir el mensaje, donde la iglesia se encontraba en corrupción y en apostasía. Se presenta Jesús a hablar, a encarar a su iglesia y a recordarles que no se te olvide que yo te conozco. Que no se te olvide que las obras que estás haciendo tú aquí en la Odisea, las conozco a la perfección. Que no se te olvide que ya vi que eres un indeciso. Dices que das un paso para ser de Cristo y al mismo tiempo no tienes nada que ver con Cristo. Estás jugando con el nombre de Jesús. No eres ni frío ni caliente, eres neutral. Como que te quieres entregar, pero al último no te entregas. Estás acomodado, estás aclimatado, te sientes confortable y cómodo en la situación que te encuentras. Porque el nombre de Jesús es cosa ligera para ti. Y las prácticas abominables que tienen que ver con la cultura del crimen organizado y el satanismo de esta ciudad de la Odisea, te es cosa liviana también. Lo mismo te es pronunciar el nombre de Jesús y lo mismo te es adorar y practicar la religión del crimen organizado con el Dios de la prosperidad en esta ciudad. ¡Qué barbaridad! Te sientes tranquilo y cómodo, pastor de la Odisea. Entonces el Señor comienza a encarar a este líder y comienza a encarar a la iglesia de la Odisea. Para que los oyentes puedan entender por qué le dice no eres ni frío ni caliente. Bueno, el Señor habla en un lenguaje antropomórfico, en forma humana, para que la gente le pueda entender. Entonces el Señor usa la ilustración de las aguas termales en el Asia Menor. Se cree, de acuerdo con los historiadores, por algunos manantiales, por causa de la... Ustedes saben que las aguas termales vienen por raíces volcánicas y todo eso. Bueno, no voy a explicar mucha ciencia porque
no soy erudito en todas las ciencias, yo también sigo aprendiendo. Entonces, había ciertos manantiales de agua que eran aguas termales. Y el agua termal, de origen volcánico, no era ni fría ni caliente, sino que era tibia. Entonces, esas aguas termales contienen, no son aguas que tú puedes consumir, como el agua de un río dulce. Son aguas termales que descubrieron los habitantes de la Odisea, que en el exterior del cuerpo, cuando las personas tenían ciertas picazones, infecciones o ronchitas, como le llama uno, ¿eh? Entonces ciertas enfermedades físicas del cuerpo, al bañarse en las aguas termales, entonces las propiedades o los minerales de esas aguas termales contenían propiedades curativas por la misma naturaleza. Entonces la gente se bañaba en esas aguas termales y se curaba de sus infecciones o su irritación o de las enfermedades ligeras de su cuerpo. Y como la gente de aquel tiempo era muy supersticiosa, entonces dijeron, bueno, si el agua nos hace bien en nuestro cuerpo, cuando se enfermaban del estómago, dijeron, bueno, si nos hacen bien las aguas termales en el cuerpo, bebamos un poco para que se cure el estómago también. Entonces, los curiosos de la ciudad de la Odisea comenzaron a consumir el agua. Y al consumir el agua les daba náuseas, les daba ganas de vomitar. Y en lugar de sentirse mejor, les empeoraba la situación porque las aguas no eran saludables para tomar. Entonces, se podrían hasta envenenar con las aguas termales. Entonces, las aguas termales en el cuerpo les hacían bien afuera, en el exterior, pero ya en el estómago, en el vientre, les daba asco y les provocaba náusea y vómito. Entonces, como el Señor Jesús conoce la historia y la cultura de ese lugar, les habla de la misma forma. Como tú, pastor de la Odisea, y miembros de la iglesia de la Odisea, son como las aguas termales, que nada más sirven para curar el cuerpo de afuera, pero no sirven para curar el estómago. Así como las aguas termales provocan náuseas, asco y vómito, así son ustedes delante de mi presencia. No son ni frío ni caliente, son tibios. Y me das ganas de vomitar, me das asco. Es una expresión histórico-cultural de lo más espantoso para un ser humano, porque Jesús sabe hablarle al hombre. Oír de la boca de Jesús decirte que le das asco, eso es aterrador. De que Jesús te diga que le das horror, que le das asco, que le repudia tu presencia delante de su rostro, eso es espantosísimo. Porque si Jesús dice eso, eso quiere decir que tú eres un gran rebelde delante de sus ojos. Esas palabras, aparte de tener una interpretación histórico-cultural, tienen un valor y un peso espiritual. Esa iglesia le daba asco al Señor Jesús delante de su presencia. Espero que Jesús nunca me repudie a mí tampoco. Entonces, esta gente era horrorosa delante de Dios, asquerosa, abominable. Por ejemplo, si echamos a andar nuestra imaginación y aplicamos esta interpretación histórico-cultural al pueblo de Tamácuaro. Aquí en Tamácuaro hay un lugar que se llama el cruce del jabalí. Saben que el jabalí es un cerdo salvaje, ¿verdad? Pero el jabalí es un arroyo que atraviesa
la barranca de la sierra y asimismo atraviesa todo el pueblo. Entonces, el cruce del jabalí. Por lo regular, como la gente está en el interior del pueblo, ya del cruce del jabalí hay unas cuantas casas. Se muere un animal y la gente, hace muchos años, hoy es más calmado, tenía la costumbre de tirar en el cruce del jabalí, como estaba deshabitado, tirar marranos muertos, burros muertos, perros muertos. Entonces, como todos teníamos que cruzar por el jabalí para llegar a nuestros potreros en tiempo de lluvia, en tiempo de cosecha, lo que sea, y al pasar por ahí, entonces el olor asqueroso, putrefacto, horrible de la carne en descomposición de los animales provocaba un olor, una sensación desagradable en tus narices, asco y ganas de vomitar. Era de lo más asqueroso poder oler y mirar el animal putrefacto delante de tus ojos. Entonces, cuando Jesús dice esa interpretación histórico-cultural de esa forma, me doy cuenta que la sensación que yo sentía al percibir el olor de ese animal putrefacto en descomposición y el olor asqueroso que te hace vomitar, horrible que apesta delante de tus narices, al yo, mi psicología, percibir esas palabras, entiendo que la situación de la iglesia de la Odisea era de lo más espantoso. Entonces la iglesia de la Odisea era una iglesia terriblemente, espiritualmente putrefacta delante de los ojos de Dios. Asquerosa. No le causaba gozo a Jesús, no le causaba placer. ¿Por qué razón esa iglesia causaba asco delante de la presencia de Jesucristo? Ya que el contexto en el verso 14 y en el verso 15 nos hace ver la reacción de Jesús hacia su iglesia de la Odisea. En el verso 16, en el verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí el Señor en el verso 17 le hace saber por qué es una iglesia que le da asco delante de sus ojos. Porque dice que es rica, se ha enriquecido y no siente necesidad de nada, ni de Jesús. Y le dice, por esa razón eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y un desnudo. Tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada, era un miserable. Vivía en la miseria espiritual. No tenía la vida de Dios, la vida de Cristo, no tenía una relación sincera con Dios. Tenía años gozando de la prosperidad, de la riqueza y de la felicidad carnal aparentemente, pero no tenía nada que ver con Jesucristo. Tenía rótulo de iglesia de Cristo, pero no era ya más la iglesia de Jesucristo. Era una iglesia apóstata, perdida, hundida en el materialismo y putrefacta espiritualmente delante de los ojos de Dios. Qué horrible era la situación de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? En una interpretación
¿Me disculpa? En una interpretación histórico-cultural, se lo voy a explicar en un momento. Qué sabroso es el Heißhunger. Sabor auténtico, cigarros finos de la India. Qué sabroso, ¿verdad? Sabor auténtico. Lo hago a propósito delante de la iglesia americana de Estados Unidos, de Norteamérica, de México y de Latinoamérica, porque ellos dicen que no fuman cigarro, pero no tienen sabiduría de Dios, no tienen revelación de Dios para interpretar el Apocalipsis. No tienen la esencia del Espíritu de Dios. Y yo les he demostrado que sin cigarro y con cigarro sigo teniendo la ciencia del Espíritu de Dios y la operación del Espíritu Santo para dar gloria al nombre de Jesucristo. Para quitarle lo bocón y lo hocicón a las iglesias de Norteamérica, de la Ciudad de México y de Latinoamérica. Con cigarro y sin cigarro sigo siendo de Jesucristo. Con cigarro y sin cigarro sigo siendo el intérprete para la gloria de la majestad del universo, que es Yeshua o Jesús Nazaret. Y las iglesias bautistas, reformadas, presbiterianas, luteranas, asambleas de Dios pentecostales y Rosa Sarón Inc., Paul Washer, Chuy Olivares, John MacArthur, Armando Dulcín y las iglesias de la prosperidad de la Ciudad de México, una gran persecución, difamación, mentiras, mandándome a meter presa, mandándome a matar, un montón de males, y Andrés Manuel López Obrador mandando a secuestrar a mi familia, mandando a matar todos los días, y no tienen el entendimiento de Dios para estudiar Apocalipsis, y no logran captar y entender que el Apocalipsis habla del crimen organizado desde hace muchos años. Las bautistas y las reformadas de Estados Unidos perdieron la ciencia de Dios. Saben hacer males, saben perseguir, saben difamar, saben mandar a matar gente, saben poner cargos injustos, saben hacer muchos males, pero no saben interpretar Apocalipsis. Y yo, con un cigarro bajo la unción del Espíritu de Dios, estoy interpretando el Apocalipsis para la gloria de Jesucristo. ¿Qué les parece, chuladas gringas? Mis respetos para mis hermanas y mis hermanos de Estados Unidos y de todos los países que aman a Cristo, que están empezando en el Evangelio, que no han ido a una escuela bíblica, que no conocen muy bien la teología, la hermenéutica, la historia, la cultura. El insulto no es para ti. Tal vez has sido negligente. Mira, te recomiendo, cómprate libros de texto, cómprate diccionarios griegos, hebreos, libros de teología, de hermenéutica, de exégesis, investiga la historia, la cultura. Tú no tienes por qué sentirte mal. Si tú no haces males, si no eres de mal corazón, no tienes por qué sentirte ofendido. Simplemente tienes que sentirte redarguido y dejar de ser negligente. Estudia, investiga. Estás en Estados Unidos de Norteamérica, hay dólares por montones, hermano, hermana. Te quedas neófito porque quieres. Cómprate Biblias escatológicas, Biblias buenas para que aprendas, enriquécete en el conocimiento de la palabra de Dios, investiga el Apocalipsis. Yo me refería a las perversas bautistas y reformadas y las otras pentecostales y otras viejas sinvergüenzas que nomás son buenas para bla 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 hacer males, pero ni siquiera sirven para interpretar Apocalipsis.
La gente que tiene el Espíritu de Dios, yo sé que Dios les hace saber a quién me refiero, porque Dios tiene cuidado siempre de su remanente. Bueno, yo sé que a algunos les caigo gordo. Bueno, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, así nací, así soy. Si no me quieres, ni modo. En un trasfondo histórico-cultural, cierro mi paréntesis, para que no le dé sueño. Ya porque me estorbas, ¿ok? Bueno, en un trasfondo histórico-cultural, como quiera, si el crimen organizado de Infinito me llega a cortar la señal, va a quedar grabado en el Secret Service, no hay problema. En un trasfondo histórico-cultural, ¿por qué razón la iglesia de la Odisea era rica y próspera? Bueno, la primera razón, habían hecho un pacto de alianza con el Dios de la prosperidad del Asia Menor. Había varias deidades, varios ídolos que tienen diferentes nombres. En este caso, se cree que el Dios de la prosperidad y de la sanidad que adoraban en la iglesia de la Odisea cuando se entregaron al crimen organizado era el famoso Esculapio. Entonces hicieron un pacto de alianza con el crimen organizado, con el Dios de la prosperidad, el satanismo, para tener trabajo, finanzas, casa, prosperidad, comodidad y lujos que no podían tener como cristianos conservadores, porque el crimen organizado era muy pudiente en el Asia Menor. Entonces el Esculapio se dice que fue colocada una estatua en representación de él en las aguas termales, y cada vez que se bañaban era en honor a Esculapio, porque Esculapio era el que les daba también su sanidad. Era el Dios de la prosperidad y también el Dios que los curaba. Lo mismo que dicen las iglesias de la prosperidad del crimen organizado del Vaticano actualmente en Estados Unidos, en la Ciudad de México y en Latinoamérica. El Dios que te prospera y el Dios que te sana. También en la Odisea tenían una escuela de curanderos, de hechiceros, de satanistas, que eran instruidos por otros maestros en artes mágicas para poder llevar a cabo el ministerio de curar y de sanar con los poderes milagrosos de el demonio o el ídolo que adoraban, que era el demonio del crimen organizado del Asia Menor. Ahora, también se dice que los cristianos, una historia se narra por ahí, se dice que los cristianos que no le hacían caso a sus parientes, cuando sus parientes se entregaban al crimen organizado, los otros que querían permanecer, dice que esos cristianos se volvían demonios del crimen organizado y se ponían de acuerdo con los cristianos apóstatas y con el crimen organizado de la Odisea para mandar a secuestrar a sus parientes que no querían entregarse al crimen organizado. Entonces los secuestraban y se los llevaban a casas secretas, a lugares secretos, le quitaban las mujeres a sus esposos, le quitaban los esposos a sus esposas, las hijas y los hijos, y los vejaban psicológicamente. Les hacían creer que se habían ido a prostituir por rebeldía, por desilusión o por despecho. Entonces ya cuando estas hermanas o hermanos regresaban con su familia después del secuestro, había grandes pleitos, había grandes conflictos. La presencia de Dios se manifiesta con esta denuncia. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Había grandes conflictos y problemas que terminaban rompiendo la amistad de la familia, matrimonios, y había una gran persecución y una gran problemática,
Y los cristianos, al no soportar la prueba, terminaban en rebeldía y endemoniados también con el diablo del crimen organizado. Y las historias relatan que se mataban unos con otros a causa del odio, de la desilusión y de la rebeldía, por las vejaciones psicológicas, porque se enfermaban a causa del crimen organizado. Entonces esta iglesia, a pesar de que era una iglesia que hizo un pacto de alianza con el Dios de la prosperidad, rica y próspera, era una iglesia del crimen organizado que adoraba al Dios Esculapio y practicaban vejaciones psicológicas para destruir a los pocos cristianos que quedaban en esa ciudad. ¿Por qué razón el tema de hoy lleva el título El crimen organizado de la Odisea y Andrés Manuel López Obrador y su palacio de gobierno? Bueno, curiosamente, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador con su palacio de gobierno es la misma práctica del crimen organizado de la Odisea en su palacio de gobierno. Recuerdo que cuando estábamos en Wichita, Kansas, estábamos predicando el Apocalipsis, hablando del rapto de la iglesia, hablando temas del anticristo, la gran tribulación, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estuvimos hablando de esos temas, entonces un día en la tarde, en el mes de mayo, fui a comprarme una Biblia Scofield, la librería cristiana de Wichita, Kansas. Y me fui a comprar unos libros de texto. Resulta que venía en el camino de regreso a casa, ya que en ese día yo vivía, en inglés se dice, en el 888 South Hydraulic Avenue, que es 88 sur de la calle Hidráulica. Y detrás de esa propiedad se encuentra el departamento del crimen organizado de Juan Carlos Arrigan, las bautistas, las reformadas de Estados Unidos de Norteamérica en el estado de Kansas, Wichita, Kansas. Y el departamento de policía de Wichita, Kansas en Downtown, y Tortilla King en Newton, Kansas, y Casa Betania, la iglesia menonita o Anabaptist de Newton, Kansas. En común acuerdo, todas esas religiones que mencioné, con Andrés Manuel López Obrador, el Palacio de Gobierno de México, se pusieron de acuerdo con las bautistas y las reformadas, con Tortilla King y con Casa Betania, la iglesia menonita, los Anabaptist de Newton, Kansas, el departamento de policía de Wichita, Kansas, se pusieron de acuerdo para secuestrar a mi esposa. La metieron por un día entero en el departamento de policía de los Organized Crime Stoppers de Wichita, Kansas, atrás del 888 South Hydraulic Avenue. Se encuentra el departamento de migración y de policía de las bautistas reformadas y el crimen organizado de Juan Carlos Arrigan. Entonces después ellos deciden llevársela con la migración hasta el Estado de México, en la Ciudad de México, justo donde se encuentra el Palacio de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces ellos secuestran a mi esposa Patricia Ríos López y a mi hijo Miguel Arroyo Ríos Jr. con el propósito de hacerme creer, porque le robaron su teléfono, y la prostituta del crimen organizado de las bautistas y reformadas me mandaba mensajes que me buscara otra mujer, que ella ya no quería estar conmigo, que ya no quería saber de mí. Y imitaban la voz de ella haciéndome llamadas por teléfono, y como tengo el Espíritu de Dios, podía discernir el espíritu diabólico que me hablaba a través de esas mujeres. Y con saber que eran las prostitutas del crimen organizado de las bautistas y de las reformadas, en común acuerdo con el departamento de policía de Wichita, Kansas, juntamente con Andrés Manuel López Obrador. Entonces la misma práctica que hacía el crimen organizado de la iglesia de la Odisea es la misma práctica que tu esposa se fue como prostituta del crimen organizado, que tu esposa se fue con otro hombre, vejaciones psicológicas, no le daban permiso de llamarme, le restringieron la comunicación a mí y a ella. Llamaba al departamento de policía, y como yo ya sé que el departamento de policía de Wichita, Kansas es del crimen organizado de hace mucho tiempo, entonces me di cuenta que el crimen organizado estaba llevando a cabo un secuestro
ya que tengo el privilegio de ser mago ciprianista rescatado por Jesucristo. Dios me ha dado el privilegio de tener el conocimiento y la ciencia del crimen organizado, y asimismo como estudiante de la palabra de Dios me doy cuenta que era una iglesia del crimen organizado llevando a cabo esta obra maligna. Y como ya conozco las vejaciones y todo eso, ni me va ni me viene, porque sé que Dios tiene el control. Y además, como cristiano también comprendo, el día que una mujer ya no quiere ser la esposa de un hombre de Dios, no hay problema. Dios se encarga de suplir conforme sus riquezas en gloria. Entonces, si una mujer abandona a un cristiano, hermano, no te quedes lloriqueando, lamentando, "No, que mi vieja me dejó, que mi vieja se fue". Si tu vieja ya no quiere volver contigo, no le ruegues, hermano, déjala que se largue, búscate otra. Dios te va a dar una mejor esposa. Eso sí, ayuna, ora. Y cuando Dios te dé una mejor esposa, te vas a dar cuenta que no vale la pena derramar una lágrima por una mujer que no quiere tu amor, que no quiere tu cariño, que no quiere estar contigo, que no quiere ser feliz contigo. Si se fue y ya no quiere, déjala que se vaya. Búscate a alguien que quiera ser feliz contigo. Entonces, así es fácil. Mira, cuando unos zapatos se rompen, cómprate otros nuevos, hombre. ¿Para qué batallas con ese asunto? Son cosas que uno tiene que aprender a asimilar en su psicología, en su corazón. Pero como yo sabía que mi esposa es de Cristo y no es prostituta del crimen organizado, después de haber investigado me di cuenta, consultando a Dios e investigando, cómo el crimen organizado había hecho esta obra. Ahora está llegando el mensaje para allá, para el Palacio de Gobierno de México, donde está Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí o no, Gaviota? ¿Tú tuviste que ver en esto? Gaviota hermosa, gaviota linda, chula y bella, maldita ramera y prostituta del crimen organizado. Dice la cerveza Victoria, México es chingón. Y aquí dice Victoria. Entonces, como yo soy un chingón de México, me estoy tomando la victoria de Cristo delante del crimen organizado del Palacio de Gobierno de México. ¿Qué tal? Ah, qué sabrosa cerveza. Sabor auténtico, amargo y un sabor quemado. Pero qué sabroso. Es bien difícil descifrar el sabor de esta cerveza. Pero tiene un sabor así como si te estuvieras comiendo un tostado sin azúcar. Sabor quemadito y amarguito. Qué sabroso es al paladar una cerveza Victoria. Te la recomiendo, sabrosa. No te emborraches, porque la borrachera no es de Dios. ¿Okay? Bueno, entonces esta iglesia de la Odisea era famosa por eso, por su satanismo y por las prácticas del crimen organizado. Y es lo mismo que hace la iglesia hoy, en especial el Palacio de Gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó, AMLO? ¿Pensaste que no me iba a dar cuenta? Te dije, miserable, desde un principio, te hablé por el Secret Service. Entrega a mi familia. Ya se sabe todo. Ya se sabe lo que estás tramando, lo que estás haciendo. Te advertí, te dije con tiempo. Entrega a mi familia, de lo contrario, voy a tomar medidas. Te lo hice saber.
Te lo dije con tiempo. Pero como todas las perras que trabajan para ti en el Palacio de Gobierno de México y todos los idiotas que trabajan para ti ahí, como tú les pagas bien y son del crimen organizado junto contigo, se rebelaron, hicieron caso omiso. Como soy cristiano y campesino, ¿qué puede hacer ese vago? Ok, no hay problema. Los tengo denunciadísimos en el YouTube, denunciadísimos en el Facebook. Todo el mundo sabe de tu crimen organizado, de lo que has hecho en Estados Unidos, de lo que has hecho en México, en Guerrero, en Michoacán, de cómo está de podrido el Palacio de Gobierno de México. Lo que yo he dicho no se sabía en público. Les dije con tiempo. Pero bronca, mira, para mí mejor. Como me encanta destruirle la cara a los idiotas. En especial como los del Palacio de Gobierno de México. Si quieren seguir jugando el jueguito de al gato y al ratón, tecito de crimen organizado, cuando ustedes van, yo ya vengo, my friend. Esto ya está cocinado, esto ya se sabe todo, ya está todo en charola de oro. Ya deja de hacerle al cuento, AMLO. Por el amor de Dios. Entre más pasan los días, más arruinado quedas. Más crimen organizado sale a la luz. Más problemas vas a tener. Nos vamos a ir con mi familia de aquí de Estados Unidos mexicanos para otro país. Y tú te vas a quedar con todo el problema. Si tú quieres quedarte con más problemas, no hay bronca. Sigue haciéndole al juego. Si las bautistas y las reformadas y los religiosos de Estados Unidos y los de México quieren quedarse con más crimen organizado, con más problemas, sigan jugando al gato, no hay bronca. Para mí mejor, los acabo de arruinar. Yo les ofrecí misericordia, les ofrecí tiempo, gracia. Les di la oportunidad de no destruirlos. Simplemente que me entregaran mi familia. Pero, como ustedes lo quisieron así, vamos a seguirle dando. Como el señor Noroña quiere ver a ver de qué se trata, no hay bronca, Noroña, mira, tú eres cómplice de crimen organizado también. Noroña y Fox me mandaban a cortar la electricidad y el internet. Repetir la sensación de la cerveza Victoria con ese sabor exquisito de pan tostado, sabor quemado y amargo, y el poco alcohol que contiene le da una señal a mi cerebro y le causa una sensación de alegría, de gozo y de gusto, y un sabor exquisito a mi paladar. Qué sabrosa es una cerveza Victoria. En el verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungir tus ojos para que veas. Era ciego espiritualmente y dice que no había vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque el pastor de la Odisea y los miembros de la iglesia de la Odisea que se habían entregado al crimen organizado practicaban la prostitución sagrada en honor a Esculapio. Sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, sexo mujeres con mujeres, hombre con hombres, y lesbianismo, homosexualismo y zoofilia. Entonces,
era una religión inmunda del crimen organizado del Asia Menor, y curiosamente es lo mismo que practica Andrés Manuel López Obrador. Por esa razón, en ese Palacio de Gobierno de México no se puede esperar nada bueno, nada bueno. En el verso 19 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el verso 19 y 20 los llama al arrepentimiento, y al mismo tiempo les dice: ya no tienes relación conmigo, pero si tú quieres, voy a volver a entrar a tu vida, a tu casa, a tu ser, para que volvamos a tener la comunión que tuvimos hace mucho tiempo. En el verso 21 y 22 dice: al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que se rehúse a hacer crimen organizado de la Odisea, el que se rehúse a entregar el corazón al diablo del crimen organizado, el que venza, el que salga victorioso, dice que le va a dar el privilegio de reinar juntamente con él. Si tienes oído, escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entrega tu corazón a Cristo y no al crimen organizado. De esta manera estoy terminando en esta hora y les hago saber, había un Secret Service por ahí del señor Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés Manuel López Obrador andaba en el asunto del secuestro, dice que Andrés Manuel López Obrador hablaba con Wichita y con los bautistas. Cuando llegan a la casa, se meten y le hacen la oferta de crimen organizado. Si se rehúsa y no acepta ser prostituta de crimen organizado, la secuestran y la deportan hasta mi palacio, y aquí la vamos a dejar, y después vamos a mandar a matar a Miguel Arroyo, porque él no debe de denunciar la corrupción de las iglesias, porque ese es nuestro negocio y nosotros nos hemos hecho millonarios de ese negocio, y no podemos permitir que este satanista se salga con la suya. Tenemos que hacer algo. Metemos a Patricia con el crimen organizado, y si se rehúsa la secuestramos hasta que lo matemos a él, y si no, pues tenemos que buscar una forma de acabar con él, porque no podemos permitir que siga denunciando el crimen organizado del Vaticano. Entonces, entraron a la casa, se pusieron de acuerdo Edith Beltrán y Linda Shelley para ofrecerle ser prostituta del crimen organizado, y Patricia dijo que no, y salieron corriendo de la casa y la siguieron hasta la calle. Entonces las bautistas y las reformadas, con la milicia del Palacio de Gobierno de México, la siguieron, y Patricia llorando. Entonces, como no aceptó ser prostituta del crimen organizado, la secuestraron, la metieron presa un día ahí en la ciudad de Wichita, Kansas, en el Organized Crime Stoppers de la 888 South Hydraulic Avenue en Wichita, Kansas, y luego la deportaron para México en el Palacio de Gobierno de México. Entonces, como no quiso ser prostituta del crimen organizado, no pudieron hacer que perdiera mi familia, y la secuestraron para mandarme a matar a mí. Entonces, como ya se descubrió todo, ya lo sabe la diplomacia, lo sabe el extranjero, ya no le queda otra más que entregar a la familia. Y si se siguen demorando que sus estúpidas investigaciones y que bla bla bla, que fue que vino, no hay bronca, no. Mira, te voy a seguir destruyendo hasta más no poder. Acepta mi oferta, te conviene. Entregas la familia y tendrás menos problemas. Problemas ya tienes demasiados. Pero si tú quieres quedarte con más problemas, embroncarte más todavía, no hay problema. El crimen organizado de todo Turquía salió a la luz por tu culpa.
acepta mi oferta, es una buena oferta, mira, menos problemas. Pero si tú quieres, le seguimos dando, mira, no hay bronca. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Si 3 años completos tengo que estarte destruyendo tu gobierno, tu palacio, tu crimen organizado, hasta hacerte llorar lágrimas de sangre juntamente con tus aliados, no hay bronca. El Espíritu de Dios no se me va a ir porque tengo comunión con Él. Pero bueno, Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Señor, gracias por esta hora. Dios les bendiga y hasta la próxima.